Bien, vamos a seguir con la serie 52 días de Good News en su episodio número 24. Y en esta oportunidad pues vamos a reflexionar el Evangelio del día 10 de marzo del año 2024, que además por lo menos hablo en Venezuela, se conmemora y se recuerda el Día del Médico. Entonces, todas las profesiones son muy valiosas, sin duda la educación, pero la medicina tiene un papel muy importante en la sociedad y qué bonito pues recordarlo también y orar mucho por ellos. El Evangelio de este domingo, luego de ir a misa y luego de escuchar con atención la homilía de la iglesia de mi parroquia, pues donde yo actualmente vivo, eh, esta serie, siempre digo, para el que la escuche por primera vez, lo que invita es que nos traigamos las reflexiones a nuestros hogares y también como laicos podamos profundizar en ese misterio a nivel familiar, a nivel de comunidad. Yo lo hago en las redes sociales y me ayuda pues a consolidar mucho de lo que haya escuchado con atención durante la misa. Recordemos que la misa se divide en dos partes fundamentales, principales. Es la celebración de la palabra y la celebración eucarística. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21, y nos narra una lectura muy bonita, además, tiene mucho contenido, es un diálogo. Yo siempre digo, no es muy común ver en Jesús, hay una imagen predicando, ¿no? Es el Jesús que predicaba a multitudes. Está también el Jesús que sanaba de manera individual, pero también lo hacía como con muchos testigos y por eso quedan las evidencias. Pero no son tantos los momentos en los que Jesús tiene diálogos íntimos. Uno de estos grandes, para mí eso es que tú digas, mira, yo dialogué íntimamente con Dios a solas. Lo deja ver un poquito este episodio con Nicodemo. También lo hizo con la mujer del pozo, la mujer samaritana. Eh, Fíjese que llegó a tener también diálogo con Pilatos, ese diálogo solo, ya con el que tenía el poder de crucificarlo, liberarlo, que bueno, le da toda una tesis ahí doctoral teológica a Pilatos. Pero Nicodemo está entre esos privilegiados de que tuvieron a Jesucristo solo para él y que además quedó plasmado con un diálogo muy profundo y muy importante. Esto tiene mucha teología. Jesucristo primero le comenta a Nicodemo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso está, si no me equivoco, en el libro de los números, seguro en el Deuterocanón, en el Pentateuco, perdón. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre y bueno, eso hace mención clara a la crucifixión. De hecho, esa imagen de Jesús levantado para que todos lo vieran. El propósito romano y judío era la humillación. Sin embargo, lo que no sabían es que gracias a esa humillación pues se abrió, se consolidó la misión de Jesús de vivir sin pecado para hacer referencia humana ante el Padre y de vencer a la muerte, consecuencia del pecado, y para eso tenía que pasar justamente por la muerte. Y aquí entonces empiezan las enseñanzas de Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero sin embargo, generalmente, lo voy a decir con mucho respeto, es como una debilidad del que predica, y no lo digo por el predicador de hoy, pero es una debilidad del que predica y siempre quiere quedar bien. Eso yo lo he visto hasta en cargo, en prédicas de personas muy importantes de nuestra fe. Se quedan con una parte y esta parte que efectivamente es verdad. Jesucristo no vino a condenar, Dios no es el Dios que se deleita en el castigo y anda con un látigo pendiente de quien se resbaló para darle 4 latigazos, 4 correazos. No es un Dios amargado, eso también creo que es importante decirlo, porque si Dios fuera amargado, no tendría cabida la paciencia. Los que tenemos esa debilidad de amargarnos con rapidez, y lo dije en primera persona, sabemos que también otra debilidad que tenemos es que no somos muy pacientes. Entonces Dios es infinitamente paciente, por lo tanto tiene que ser totalmente opuesto a la amargura. Pero sí tiene una santa ira y un santo celo.
Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos quedamos con este tema de la misericordia, que Dios no castiga, que Dios es amor, y todo eso es verdad. O sea, Dios no se deleita en el castigo, de hecho no es su fuente pedagógica. La fuente pedagógica de Dios no es el castigo. Lo vemos en Cristo, ¿no? La mujer que iban a matar a pedrada, el que era pecador, el publicano, el soldado. Jesucristo ni siquiera le llegó a decir a aquel soldado romano, mira, si tú creyeras en mí, yo te curo a tu sirviente, pero no es el caso. Primero conviértete, después hablamos. Jesucristo no hablaba así. Jesucristo era presto al servicio, al amor y a la compasión. Pero no por eso deja por lado, por fuera, la realidad de la condenación. Y eso también hay que sacarle mucha punta cuando él dice, el que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado. Eso está en el Evangelio, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación, luego agrega Jesús, volviendo a hablar de la condenación, es esta, que habiendo visto la luz, o habiendo venido la luz al mundo, prefirieron seguir viviendo en las sombras. Si nosotros somos muy acuciosos, muy al detalle, y sabemos hacer una lectura justa a esta frase, los que mayor riesgo de condenarse tienen somos los que vivimos posterior a Cristo. Porque los que vivían sin Cristo, sabiendo que estaba Dios, pero en una fase de ir reconociendo y revelando quién es Dios, su plan, Dios corrigiendo un pueblo que era muy duro, muy terco. Esa gente es lo que, fíjese que cuando decimos en el credo que Jesucristo descendió a los infiernos, en cierta forma es porque todo, por lo menos así lo entendí yo teológicamente, que lo he escuchado, antes de Cristo y producto del pecado, todos los que se morían no podían ir al cielo. ¿Ok? Estaban en cierta forma en un lugar que es lo que se conocía como el limbo, que era una suerte de infierno, un lugar donde no contemplabas a Dios, y eso ya es un gran sufrimiento. Pero ahí estaban los justos. De hecho, no se usaba el lenguaje santos, sino los justos. Moisés era justo, Abraham era justo, era patriarca, David posiblemente, que eran hombres muy pecadores además, con pecados escandalosísimos. David, que un rey de referencia para el pueblo hebreo y para muchas personas de poder debería serlo. David tuvo pecados escandalosísimos. Y habían profetas que eran hombres que trataban de llevar la palabra de Dios, pero que también tenían sus debilidades. Después de Cristo, cuando Cristo viene, Cristo lo primero que hace es rescatar a estos justos que por sus méritos, los méritos de Cristo, merecían ir al cielo, pero necesitaban la referencia del Salvador. Entonces el tiempo de ellos era el tiempo de la espera. Los antes de Cristo son los que tuvieron que esperar. Nosotros, que tenemos a Cristo, que tenemos su mensaje claro y público, y además hoy más que nunca, que en todas las redes sociales, yo diría del planeta, son muy pocas las personas en el mundo que no tienen acceso a una red social. Las hay, por supuesto que las hay, y las que hay muchos que lo tienen restringido, pero son millones de millones de millones de personas que tienen acceso a las redes sociales. Y en las redes sociales se predica, de hecho este es un ejercicio de eso. Y se escucha de Jesús, y se escucha de su mensaje, y se escucha de sus advertencias. Pero a veces yo veo más gente hablando mal de la iglesia y mal de Cristo, o a veces no hablan tanto mal de Cristo, eso se cuidan. La imagen de Cristo sigue siendo muy protegida, pero de ahí para abajo iglesia, santos, imágenes, idólatras, hipócritas, pedófilos, todo lo que a usted se le ocurre insultar a consagrados sale allí, homofóbicos y todo. Pero hay un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje que dio Cristo y que nos hace caminar en la luz. Y resulta que si nosotros rechazamos a Cristo, o rechazamos su mensaje, o rechazamos a su iglesia, que es lo mismo que rechazar a Cristo, estamos caminando hacia nuestra condenación. Entonces la condenación sí existe. No es la fuente primaria del mensaje del cristiano. O sea, nosotros no podemos andar por la calle mandando a todo el mundo al infierno, diciéndole y sembrando el terror.
como Robespierre allá en Francia en los tiempos de la Ilustración, donde debía gobernar la razón y la guillotina para todo el mundo y era la época del terror. No, pero no por eso debemos dar por fuera que dando a conocer el mensaje de Cristo con un testimonio de vida coherente, que es lo que más nos cuesta, a los que en cierta forma, otros mucho más exitosos, otros no tanto, pero tratamos de llevar un mensaje de Jesús, la mayor exigencia que tenemos es el testimonio. Y el testimonio no es nada más que tú no salgas en unas redes sociales desnudo, borracho. El testimonio es que también tu día a día con tu familia, con tus seres queridos, pues se note que realmente Cristo está en tu corazón, se nos note. A mí me cuesta mucho, muchísimo. Entonces, yo creo que al verdad, si vemos las cosas por partes, lo primero es entender el propósito de la venida de Jesús, que es para salvarnos. Y si hay que salvarnos es porque hay algo que nos puede hacer daño. El salvavidas en un barco está allí por si el barco se hunde. Entonces, si Cristo es el salvavidas y nos estamos hundiendo, porque la emergencia está, que es el pecado, hay que tomarlo, nos morimos ahogados. Y segundo, saber que hay riesgos de no abrazar a Jesús, de no aceptarlo, de no abrir nuestro corazón a Él. Creo que en esencia podemos resumir allí el mensaje de este Evangelio de este domingo, que además es en tiempo de Cuaresma, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, tiempo que ya nos está invitando a pocas semanas, quedan como 2 semanas, máximo 3, para iniciar pues la Semana Santa, la Semana Mayor del tiempo de este año 2024. Estamos en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma en el ciclo B. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.